Gracias a Cofenar por estar aquí un año más presentando terapias naturales, terapias energéticas y en este caso vamos a hablar del chi. A mí me gustaría saber si en esta sala hay gente que practica tai chi o practica qigong, practica yoga, conoce la medicina china. Muy bien, entonces va a ser muy fácil, vamos a disfrutar de esta sesión de Yin en Qigong, que ahora se le llama la ciencia del chi. Para los que no tenéis idea de dónde os habéis metido, he hecho un pequeño PowerPoint para ir hablando e ir introduciendo qué es lo que de lo que vamos a hablar hoy y de lo que vamos a practicar. No tengo reloj a la vista, así que a mí me gustaría que cuando quedaran pues unos 10 minutos para acabar, alguien, tú, me hiciera así, porque cuando yo me pongo y no tengo tiempo. Entonces mi compañera se quedaría con menos tiempo. Así que vamos a empezar. El título es El poder del chi, la ciencia detrás del Yin en Qigong. Y lo que vamos a ver muy rápido, porque lo que más interesa y creo que lo que más os va a interesar es hacer la práctica, porque una cosa es hablar, explicar y que entre por la mente, pero otra muy diferente es cuando lo practicas y lo sientes. Cuando uno practica y realmente lo siente, esa es su verdad, esa es su experiencia. Y ahí nadie te tiene ni que decir nada ni que convencer de nada, sino que eres tú mismo el que vives esa experiencia. Os voy a hablar un poquito de lo que es el Yin en Qigong, quién es el Dr. Pan, qué es el Chi, qué es la física cuántica y la ciencia del Chi, porque hablan de lo mismo. Hablaremos de por qué se le llama ciencia del Chi y qué tiene que ver con el Yin en Qigong y finalmente, si nos da tiempo, y espero que sí, pues tengamos unos 20 minutos de práctica para que experimentéis toda esta ciencia del Chi. Así, a grosso modo, la ciencia del Chi es un método que nació en China en los años 60, más o menos, de la mano del Dr. Pan Geming. Y esta es una técnica que trabaja a todos los niveles. Trabaja a un nivel físico, trabaja a un nivel mental, trabaja a un nivel emocional y trabaja a un nivel espiritual y de conciencia. Muchas personas se acercan a este chi, a este estilo de chi, de Qigong, porque quieren recuperar la salud, pero no es el objetivo principal de esta práctica. Mirad, el Qigong, que se compone de dos palabras, chi y kung, chi se traduce, como veremos más adelante, como energía. En Occidente lo traducimos como energía, pero es un concepto mucho más amplio. Y gong significa trabajo. Trabajo, maestría, práctica. Hay diferentes estilos de Qigong, que seguramente aquí los que estáis presentes, cada uno habrá practicado diferentes estilos, pero sí el Qigong tiene tres ramas. Una rama es la rama más física, ¿vale? Que trabaja más con el cuerpo, que dijéramos que tiene una línea más de arte marcial. Pero luego hay una segunda rama, que es la médica. Que sepáis que la medicina tradicional china tiene 4 ramas. La que es más popular es la acupuntura, la fitoterapia china, las terapias manuales y la gran desconocida es el Qigong médico. En Qigong médico tenemos que estudiar los fundamentos de medicina china, pero utilizamos la energía, utilizamos el chi, hacemos agujas energéticas, hacemos espadas de fuego, espadas de agua, hacemos prácticas, hacemos meditaciones y es un tipo de terapia que involucra principalmente al usuario. ¿Por qué? Porque es en el usuario donde está la capacidad de sanar. Nosotros no sanamos, nosotros no curamos. El cuerpo humano tiene la capacidad de sanarse, de autorregenerarse. Y nosotros lo único que hacemos es acompañar con esta técnica o con otras a que ese cuerpo se recupere, porque la naturaleza que todos tenemos, y eso lo explica la medicina china, es que entre todos nuestros órganos, que no hay ninguno más importante que el otro, entre ellos se regulan, entre ellos se equilibran. Cuando aparece el desequilibrio, cuando empieza a fallar a nivel físico o mental o emocional. Entonces, la práctica de este Qigong
lo que hace es que gracias a todas esas prácticas físicas meditativas de sonidos, te vas equilibrando. Y al equilibrarte empieza a aparecer la salud. ¿Quién es el doctor Pan Germín? Pues este señor que aún vive, tiene 80 y pico años, es todo un personaje. Él es médico en medicina occidental, medicina alopática, y también es médico en medicina tradicional china. Este señor, cuando nació, era sordo, ¿sí? Y desde pequeño empezó a practicar diferentes estilos de Qigong, porque en China hay muchos estilos de Qigong. Y tenía una gran capacidad y una gran conciencia, porque este Qigong que yo os vengo a presentar, la ciencia del Qi, es un cambio de conciencia a través de prácticas físicas, a través de meditaciones, a través de la risa, a través del juego. Tenemos que empezar a volver a conectar con nuestro corazón de bebé. Todos somos niños con un gran corazón que poco a poco, a medida que vamos creciendo, se le van poniendo capitas y al final vamos todos tiesos, estresados, deprimidos. ¿Sí? Tenemos que volver a recuperar ese juego, ese desparpajo, esa alegría. Bien, el doctor Pan, practicó durante varios años diferentes estilos de Qigong y curó su sordera. Después se hizo médico y posteriormente él creó este sistema. Este sistema de Qigong es un Qigong muy moderno. ¿Por qué? Porque él ha unido conceptos de la medicina china, conceptos de la medicina alopática y diferentes estilos de Qigong y ha creado este Qigong. Si queréis tener más información sobre el Dr. Pan, sale por internet. Yo os voy a contar una anécdota rápida. Cuando estudiaba acupuntura en Barcelona hace unos 30 años, a mí me hablaron de lo que era preservar la energía yin o esencia de riñón. Y estaba buscando y con la medicina china no lo acababa de encontrar. Y un día pasando por las Ramblas vino un grupo que empezaba a repartir publicidad y me dieron un papel. Por aquella época estaban los Hare Krishna, que no sé si algunos os suenan, y yo era muy atrevida. Entonces, cogí aquel papel, lo empecé a leer y yo no recuerdo qué ponía, pero sí recuerdo el eslogan que decía todos somos uno. Bueno, yo aquel entonces pensé esto es una secta y tiré el papel. Pasaron los años, empecé a estudiar Qigong médico, ahí ya se empezaba a hablar de ejercicios para practicar el yin, esencia de riñón, y un día apareció en el ordenador, así sin más, un correo electrónico donde me volvía a salir el mismo eslogan, todos somos uno, con la gran particularidad que en el papel que me dieron hacía ya muchos años y en ese correo que recibí, salía la cara de este señor. Y yo decía, el chino de las cejas me va persiguiendo y no tengo ni idea por qué, porque esto es una secta. Finalmente, empecé a dar mis formaciones de Qigong médico y una de mis alumnas, después de estar un año conmigo, me dijo, Isabel, me voy a China a estudiar Qigong médico. Y yo digo, cuidado, porque no todo lo que se dice que es Qigong y menos médico. Se va a China, cuando regresa me dice, Isabel, tienes que conocer este Qigong y yo ya tengo suficientes Qigongs, no quiero conocer más porque empiezas y no acabas. Y al final me dijo, mira, si no por lo menos lees la publicidad que te voy a entregar, yo dejo el curso. Total, que leo la publicidad y volví a ser el que todos somos uno. Y volví a aparecer el chino de las cejas. Así que en 25 años, 3 veces que aparece en mi vida, esa tercera vez escuché. Escuché y lo que fue más impactante es que en este Qigong aprendes a trabajar el yin, esencia de riñón. O sea, durante 30 años yo buscaba ese método, el señor me iba picando a la puerta y nunca le hice caso. También corría un vídeo por internet donde se hablaba de, que no sé si lo habéis oído, el hospital en China sin medicinas. No sé si habéis oído eso, pero en los años 80 es el centro Huaxia. Ese centro fue el que creó el doctor Pan y trabajó con miles y miles de personas de China y de todo el mundo donde se sanaron. La pena es que ese centro lo cerraron el gobierno chino y después ya os explicaré por qué.
No se vayan todavía, que aún hay más. ¿Sí? Y la última anécdota en relación con el doctor Pan, también hace unos 15, 20 años, así, por arte de magia, apareció en el ordenador un vídeo en YouTube y había 3 médicos chinos que estaban haciendo algo con las manos, haciendo unos sonidos, fasha, fasha, fasha. Y yo decía, ¿esto qué es? Y había un cuarto médico que estaba haciendo una ecografía a un paciente que tenía un cáncer de vejiga. Y el vídeo dura como media hora. En media hora ese cáncer desapareció. ¿Y qué pasó? Que ese centro era el centro Huaxia y eran médicos de medicina china que lo que estaban practicando era la ciencia del Qi o el Jimen Qigong. Con lo cual, después de 30 años, al final, pues todo cobró sentido y aquí estoy hablando del Jimen Qigong o la ciencia del Qi. ¿En qué se basa? Mira, lo primero es definir qué es Qi. Qi se traduce en Occidente como energía, pero realmente es un concepto filosófico oriental complejo. Complejo no es que signifique difícil, sino que es muy amplio. Y la energía solo es una de las manifestaciones del Qi. Para los chinos, para Oriente, el Qi es todo. Todo es Qi. El universo es Qi, la luz es Qi, la uña es Qi, el aire es Qi. Y el Qi se manifiesta en este universo a 3 niveles. Los que sabéis medicina china, la materia sería Yin, la energía sería Qi y la información sería el Shen. Entonces, en el Jimen Qigong nosotros estamos trabajando a estos 3 niveles. Cuando hablamos de la materia, es el estado más físico de este Qi, de esta esencia que está compuesto del universo. Todo el universo, por lo menos el conocido y al que pertenecemos, está formado de materia. Y la materia no es más que una manifestación de ese Qi. Después tenemos un segundo nivel, que es la energía como esas conexiones que tenemos y que hay en todo el universo y en nosotros mismos. Y después tenemos el tercer nivel, que sería la información. La información es lo más inmaterial que hay. Nosotros, como seres humanos, también tenemos estos 3 niveles en nosotros mismos. Cuando hablamos de materia, es nuestro cuerpo físico, ¿sí? Todo lo que es material en nosotros es nuestro físico. Cuando hablamos de energía, son las funciones de nuestros órganos. Nuestros órganos funcionan y esa función es nuestro Qi. Además, todos sabemos que somos campos electromagnéticos y también somos esa parte inmaterial. Todos tenemos sentimientos, emociones, pensamientos. Nosotros también somos Shen, somos inmateriales. Y lo que es más importante y lo que a mí me impactó cuando empecé a adentrarme en esta ciencia es que al ser todo Qi, la información es Qi, la salud es Qi, pero la enfermedad también es Qi. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Qi por sí mismo es Qi, pero se va a materializar de una manera o de otra dependiendo de la información que haya. Si yo tengo una información de salud, de alegría, de luz, de vibración, de mindfulness, de hacer la tortilla de patatas con amor, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo va a materializarse ese Qi? En salud, en una tortilla de patatas riquísima, en pasárnoslo bien, ¿sí? Pero si yo, en ese Qi que hay y que también soy yo, mi información es, jolín, todo me pasa a mí, menudo rollo. ¿No os dais cuenta que hay gente que parece que haya nacido con una estrella y a otros estrellados? Pues eso es la información que te estás dando. ¿Por qué? Porque el Qi es Qi y solo se va a materializar dependiendo de la información que tú le des. Y para mí eso fue impactante, porque si la salud es Qi y la enfermedad es Qi, yo decido qué información me quiero dar, ¿sí? Este Qi, esta ciencia del Qi, nos está hablando de los patrones de conducta que nosotros les llamamos marcos de referencia.
¿Eso qué significa? Que todos funcionamos de una manera en concreto, que depende de nuestra personalidad, de nuestra cultura, de nuestras creencias, de nuestra propia experiencia. Y eso nos limita. ¿Y qué pasa? Que como me limita y es un marco, no voy más allá, ¿vale? Pero cuando tú empiezas a darte cuenta de que, oye, que esta señora tiene un marco de referencia diferente al mío y también vive y también existe y también le va bien, oye, no solo es mi marco de referencia. ¿Qué hace mi marco de referencia? A mí, como es un marco, me limita. ¿Y qué pasa cuando te limitas? El chi no fluye, el chi se va estancando. La enfermedad aparece no solo por esa información que vas dando, sino porque el estado natural del chi es que fluya. El chi y la sangre tienen que fluir libremente. Cuando el chi y la sangre no fluyen, aparecen los bloqueos. Y detrás de ese bloqueo, cuando se mantiene en el tiempo, aparece la enfermedad. ¿Qué es lo que practicamos con esta ciencia del chi? Oye, que el chi fluya, a mí me da igual, como si tengo que cambiarme de peinado, tiene que cambiar el chi, tengo que moverme. Lo que es más curioso es que esta práctica, esta ciencia del chi, no necesitas ni siquiera moverte, ¿sí? Porque si todo es información desde mi mente, yo puedo hacer ejercicios y mover también ese chi. ¿Sí? ¿Va quedando más o menos claro? ¿Sí? ¿Es un rollo? Es interesante, ¿verdad? Por lo menos, bien. Hay una cosa que es muy interesante, que desde hace poco, la física moderna, la mecánica cuántica, la conocemos muchos como física cuántica, pero también se llama mecánica cuántica. Oye, resulta que habla y dice lo mismo que está diciendo esta ciencia del chi, que es muy interesante. O sea, mi marco de referencia, mis estudios son de derecho y era muy cuadriculada y cada vez soy menos, aún tengo mis marcos. Y yo era de aquellas personas que solo creía lo que veía y luego te vas dando cuenta que la vida son sorpresas y son regalos. Cuando a mí me dijeron por primera vez que nosotros éramos más vacío que materia, yo decía, guau, aquí a la gente se le ha ido la pinza. ¿Cómo puede ser que yo sea más vacío que materia si yo me toco? Yo no puedo atravesar una pared, ¿no? Porque soy muy física. Bueno, aparece la física cuántica y empiezan a mirar, no al macro, sino al micro. Y oye, sorpresa, entre célula y célula hay un espacio infinito, con lo cual somos más vacío que materia. El tema es que lo que tenemos como materia vibra en una frecuencia más baja y nos volvemos más sólidos. Pero luego resulta que cuando vamos subiendo la vibración, vamos siendo más ligeros a todos los niveles, no solo físico, sino también mental y también emocional y mucho más a nivel de conciencia. Cuando yo hablo de espiritualidad no me refiero a una religión, me refiero a ese sentir de que somos algo más, ¿sí? No solo somos este cuerpo físico, ni siquiera solo somos los pensamientos o ideas, sino que somos mucho más. Somos chi a la máxima expresión, somos capaces de crear todo. Si yo he sido capaz de crear una enfermedad, yo soy capaz de crear salud. Y nadie me va a crear esa salud. La voy a crear yo si yo quiero. Lo que pasa es que a veces necesito que me acompañen y me den herramientas. ¿Sí? ¿Se entiende? Somos muy cómodos, ¿eh? Nos han educado que vamos a tal sitio, y ya no hablo de médicos. El médico te puede dar la pastilla o no, pero pueden venir a la consulta de acupuntura, como me haces acupuntura y ya estoy. No, pues no va a ser así. Tú has llegado ahí y solo tú sabes salir de ahí. Yo te puedo acompañar con herramientas, pero está en ti, ese camino está en ti. Ese es el regalo de la enfermedad. Aprender por qué has llegado y ya a saber salir de ahí. Y son regalos, ¿sí? Vale, aquí he explicado un poquillo así. Aquí ya se está haciendo a nivel de ciencia, por ejemplo, el doctor José Ignacio de la Torre es un científico cuántico muy importante, creo que no sé si es de Madrid o de Toledo, y ellos ya están diciendo que no existe ni el tiempo ni el espacio, y ellos están haciendo envían información a otros puntos y a otros niveles. Hay estudios de la NASA que dicen que cogen células humanas, tus células humanas, las envían a otra punta del planeta y tú
te estás enviando información a ti y tus células que están en la otra punta del planeta están resonando con la información que te estás enviando. ¿Y eso qué es? Eso es el chi. En este Qigong estamos hablando de que todos somos seres electromagnéticos, todos tenemos chi y todos formamos parte de un campo energético, un campo de chi. Nos guste o no nos guste, ¿por qué? Pues porque somos seres electromagnéticos y somos chi, y el chi se manifiesta de esa manera. Todos los que estamos aquí presentes nos estamos conectando energéticamente, consciente o inconscientemente, porque estamos todos presentes emitiendo y recibiendo información. Y cuando nosotros practicamos esta técnica de la ciencia del chi, lo que la diferencia de otras técnicas es porque nos conectamos conscientemente a ese campo de chi. No, es como si nos enchufáramos y es desde esa práctica, desde esa conexión con una observación interna, cómo esa práctica se multiplican sus beneficios. No es ir a hacer 4 movimientos, que ya está bien, pero si quieres ir más allá, te conectas conscientemente a ese campo y te observas. Y es en esa observación donde tú ya estás enviando buena información, donde tu chi empieza a transformarse y empieza a cambiar esa información de bloqueos, de dolores, de enfermedades. Y realmente es muy sencillo. Esta soy yo en China. Hace poco que volví de China, que allí ya tuve unas cuantas aventuras que realmente me pusieron a prueba todo esto que os estoy contando y que la verdad os puedo decir que el campo de chi funciona y que la conciencia, cuando está conectada en ese campo de chi, se multiplica. Em, ¿Por qué la ciencia del chi en vez del Zinen Qigong? Mirad, cuando el doctor Pan creó este sistema, le llamó Zinen Qigong, pero en China, que es un país pues que es maravilloso, pero que también tiene una política a veces controladora, cuando empezó a ver que el Qigong tenía tantos adeptos en China, había ese hospital donde tanta gente se sanaba, habían tantos seguidores, les entró miedo, ¿sí? Porque cuando la gente empieza a verse que son libres, que se sienten mejor, que se pueden curar, que se pueden ser dueños de sus propias vidas, eso no gustó. De hecho, cuando he estado estos días en China, nos decían que no podíamos comentar que practicábamos Qigong. Teníamos que decir que estábamos estudiando Tai Chi, porque el Qigong en China está perseguido. Por eso, el doctor Pan cambió el tema del Zinen Qigong por la ciencia del Qi. Primero, porque Qigong está perseguido en China. Segundo, porque realmente es una ciencia, porque el método científico corrobora los beneficios que trae la práctica de estos ejercicios y de estas meditaciones. ¿Tenéis alguna pregunta? Porque yo aquí empiezo, ¿no? Vale, ¿no? Y la tercera causa, que no voy a poner nombres, hubo un estilo de Qigong en China que se popularizó muchísimo, que empezó a tener muchos adeptos, que la persona que representaba ese Qigong llegó a enfrentarse al gobierno y se llegó a poner como por encima de todo, que él podía curar, sanar y todos esos practicantes de Qigong podían conseguirlo. Y ese fue otro de los detonantes por los que en China se prohibió la práctica de Qigong, el Qigong en general. La tercera causa de por qué se le ha cambiado al Zinen Qigong por la ciencia del Qi es porque os he hablado antes del marco de referencia. Si yo os pregunto Qigong, ¿lo practiquéis o no? Alguno de vosotros ya tiene alguna referencia. Y eso ya te limita. ¿Por qué? Porque o consigues lo que crees que es, ya te empieza a crear expectativas. Esos son nuestros marcos de referencia. Pero si yo te hablo de la ciencia del Qi, tú no tienes ningún marco de referencia. Piensas que igual me van a hablar, yo qué sé, de los planetas, o cómo funciona una lámpara, o cómo funciona la luz.
pero tu marco de referencia no existe porque no le pones la palabra de chico. Y es por eso que ahora se le llama la ciencia del chi. Lo digo porque si empecéis a buscar por internet, que hay bastante información, en algunos sitios que antes igual conocíais como Jilin Qigong, ahora ya se le llama la ciencia del chi, pero es lo mismo. Son las mismas técnicas, son los mismos profesores, son las mismas herramientas, la misma teoría, ¿vale? Pero ahora se le llama la ciencia del chi. ¿Cuáles son los objetivos de esta ciencia? Pues mira, el objetivo principal es un cambio de conciencia, es un cambio de humanidad. Realmente, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que unos van muy bien, pero la mayoría no va tan bien. Entonces, la intención es ese cambio de conciencia, abrir la mente, ser conscientes que somos mucho más que un cuerpo, que en nosotros está la capacidad de crear, ¿vale? Y todo depende de la información que demos. Depende de tu información, vas a crear una cosa o vas a crear otra. Otro de los objetivos es el aumento de la salud, evidentemente. Si yo empiezo a practicar Qigong, si empiezo a abrir mi mente, si empiezo a autoobservarme, el chi y la sangre empezarán a fluir. Y cuando el chi y la sangre fluyen, los bloqueos desaparecen. Y cuando desaparecen, aparece la salud. Y el tercer objetivo, como os he comentado, es ese despertar de la conciencia. También os tengo que decir que la mayoría de personas que se acercan a esta técnica son gente que lo que van buscando es la sanación, que normalmente existe. Y si no tienes que sanarte, lo que te queda de vida lo vives mucho mejor. Y ahora muchas gracias. ¿Y media? Vaya, pues he ido muy rápido. ¿Tenéis preguntas? Venga, no te oigo para nada. ¿Dónde fui? Fui a Dali. Venga, os voy a contar una cosa muy cortita de Dali que yo creo que practicar sería interesante, ¿sí o no? Vale, te voy a contar lo de Dali. Dali es una ciudad, es una de la quinta o la sexta ciudad más importante de China. Está situada a los pies de la cordillera del Himalaya. Nos contaron que a burro estábamos a 5 días del Tíbet. Cuando yo decidí irme a China, iba por más de 30 días, con lo cual necesitaba visado. Por arte del birloque, decidí sacarme visado cuando todas las personas me recomendaban no ir con visado y cogerme un avión, estando en China, salir del país y regresar. Y yo no sé por qué, o sí sé por qué ahora, eh, desde que yo practico esta ciencia, intento estar lo más conectada posible cada día a ese campo de chi, porque ese campo es información. Yo decidí sacarme el visado, también tuve un montón de aventuras con el visado, pero fijaros, cuando yo estaba aquí, dudando si me iba a China con visado o cogiendo el billete de avión, el país que yo había pensado en irme era Myanmar. Myanmar en avión está a hora y media porque estamos a 7 horas de Dali, de Myanmar. Y justamente el día que se suponía que yo tenía que haber cogido ese avión, hubo un terremoto enorme donde murió mucha gente. Y yo tenía que haber estado en ese terremoto. Y algo en mí me dijo, no cojas ningún avión y sácate el visado. Y estoy segura que a todos vosotros, la vida cada día os da esos regalos. Una cosa es que te des cuenta, pero estoy segura que lo que llamamos casualidades no son casualidades, son conexiones con la información que está en el campo. Y cuando tú te conectas a ese campo, la información fluye y va más allá de lo que tú vives cada día. Así que si os apetece, vamos a conectarnos con ese campo, ¿sí? Bien, si os apetece, vamos a empezar a poniéndonos de pie, vamos a empezar a soltar un poquito el cuerpo. Los que estéis acostumbrados
tai chi, a movernos y todo eso, vamos a hacer muy poco, porque yo creo que va a ser más interesante que experimentéis esa conexión y esa visualización. Os recomiendo que os separéis un poquito, ¿vale? Bien. En la ciencia del chi practicamos con los pies juntos, siempre y cuando no pierdas el equilibrio. Y ahora vamos a hacer una corrección de la postura. Con los pies juntos, vamos a relajar suavemente las rodillas. El ombligo va a ir hacia adentro para abrir las lumbares. Fijaros cómo las lumbares se abren y cómo descansa la espalda. Vamos a retraer un poco la barbilla hacia adentro y justamente porque va hacia adentro, las cervicales se estiran y la coronilla se va a dirigir al cielo azul. La mirada no es hacia abajo, es a 45 grados. No se trata de bajar la cabeza, sino de retraer la barbilla. Y es muy importante ahuecar las axilas. Fijaros, si estamos con los brazos, simplemente fijaros cómo estáis con los brazos enganchados, obsérvate y ahora simplemente ahueca axilas. Seguramente has cambiado. Bien, desde esta postura vamos a mirar al frente, hacia el infinito. Intenta no pestañear los ojos y te vas a fijar en un punto en el horizonte que va más allá de esta sala. Y poco a poco vamos a empezar a traer ese punto hacia nosotros, muy suavemente ese punto se va acercando y va a entrar por Yin Tang. Yin Tang es el tercer ojo. Y siente como entra ese punto y vas a cerrar los ojos suavemente, cada uno a su ritmo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y ahora siente cómo tus pies se empiezan a hundir en la tierra, muy suavemente. De debajo de tus dedos crecen grandes raíces que se adentran en la tierra. Y siente como la tierra te acoge, te sostiene. Y siente como esa energía de la tierra empieza a subir por estas raíces, por los pies, por las piernas. Y llega al Dantian inferior. El Dantian inferior está situado alrededor del ombligo. Y todo ese centro de energía se empieza a llenar de la energía de la Madre Tierra. Y siente cómo se va llenando de chi. Y se va llenando de chi. Tu respiración es natural. Ahora, desde el Bai Pui, tu coronilla, te vas a conectar con el cielo azul y más allá. Con la energía yang, la energía más sutil, la energía de acción. Y siente como toda esa información empieza a bajar por esa conexión que has creado, entra por la coronilla y empieza a llenar tu Dantian superior. Y tu mente empieza a soltarse y empieza a relajarse. Se empieza a expandir. Y una vez este centro ya se llena de chi, estas dos energías, una va a subir y la otra va a bajar y se van a encontrar en el Dantian Men, en el centro del pecho. Y cuando se unen, crean la alquimia. Esa nueva energía, este nuevo chi eres tú. La unión entre el cielo y la tierra. Y ese chi va llenando tu Dantian medio. Y se va expandiendo por todo tu cuerpo. Siente cómo vas creciendo a nivel
físico y mental, emocional y de conciencia. Y te expandes. Y desde este estado de observación, que es tu estado natural, empiezas a darte cuenta del chi que te rodea, del chi de esta sana, del chi de todos estos compañeros, de estos seres de luz. Y empiezas a sentir como ese chi del universo, te empieza a nutrir. Empieza a entrar por los poros de la piel, por la nariz, por la boca. Y todo el universo empieza a entrar dentro de ti. Cuando exhalas, te fundes en ese campo de chi. Al inhalar, te llenas de la buena información del campo de chi. Y al exhalar, compartes tu buena información al campo de chi. Inhalas y exhalas. Y empiezas a observar cómo va cambiando tu estado, cómo el chi va nutriendo cada célula de tus. Siente como las células se llenan de chi, cómo se van iluminando, cómo se van transformando. Y de una manera muy natural, empiezas a dibujar una sonrisa amable en tu cara. Esa sonrisa que te acerca a ti, que sientes que eres mucho más que este cuerpo. Y empiezas a sentir y a observar cómo te vas hundiendo en el universo. Este es su estado natural, un estado de observación, un estado de conciencia, donde solo lo bueno puede ocurrir. Solo lo bueno puede ocurrir. Y desde este estado de observación, desde esa conexión con tu campo de chi, con el chi del universo, sientes esa conexión de corazón a corazón, donde todos somos uno, donde todos somos chi. Desde ese corazón de todos somos universo. Y desde este estado vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Suavemente vas a recoger chi. Siente que tus brazos se alargan hacia la tierra, que tus manos se adentran a la tierra y recogen el chi de la tierra. Y empiezas a elevar esa esfera de chi por delante. Siente el chi entre tus manos y lo empiezas a elevar por delante. Recuerda, hombros relajados, axilas ahuecadas y vas elevando tus manos por delante hasta depositar esa esfera de chi encima de la cabeza. Siente como tus manos se funden con el cielo azul y empiezas a reunir toda la energía del universo entre tus manos, sintiendo todo el universo entre tus manos. Inhalas y al exhalar relajas y viertes todo el chi. Y tus manos van bajando por encima de la cabeza, por delante de la cara. Van bajando suavemente
mientras el chi va descendiendo por el interior de tu cuerpo, sanando y transformando, sanando y transformando. A su paso va iluminando todo tu interior. El chi y la sangre son abundantes y fluyen bien, fluyen muy bien. Y tus manos se colocan al lado del cuerpo mientras la esfera de chi sigue bajando por las piernas, los pies y llegan los piernas. Y otra vez, tus manos se hunden en la tierra y elevan el chi en la tierra, suavemente, por delante. Y no haces nada. Es el chi el que mueve tus brazos, hombros relajados, barbilla recta y no. El chi hace el movimiento. Y la seda la colocas encima de la coronilla. Tus manos se funden en el cielo azul y más allá. Y toda la energía del universo la vas acumulando en tus manos. Inhalas y al exhalar relajas y viertes todo el chi suavemente. Siente como el chi entra por la coronilla, sanando y transformando, sanando y transformando. El chi y la sangre son abundantes y fluyen bien, fluyen muy bien. Y los bloqueos desaparecen, desaparecen, desaparecen. Y solo lo bueno puede pasar. Y la esfera va bajando por el interior de tus piernas, pies. Y las manos se adentran en la tierra. Y volvemos a recoger la esfera de chi. Y la elevamos por delante, sintiendo el chi de la tierra. Tus manos se colocan encima de la coronilla. Se conectan al chi del universo. Y vas reuniendo todo el chi. Inhalas y al exhalar viertes todo el chi del universo, sanando y transformando, sanando y transformando. El chi y la sangre son abundantes y fluyen bien. Cuando tus manos lleguen a tu chi, a lo pleno, van a sostener una esfera de chi. Y simplemente siente esa esfera entre tus manos a la altura del ombligo. Déjate sentir. Y desde este momento vas a empezar a abrir y cerrar las manos suavemente. Abrimos, cerramos, abrimos y cerramos. Abrir, abrir, cerró. Y tus manos se mueven solas. Es el chi el que mueve tus manos. Este es el pulsar de la vida. Abrir, abrimos y cerramos. Abrimos, cerramos. Abrimos.
Y ahora vas a buscar un punto de tu cuerpo donde sientas que tienes una tensión, un dolor, una contractura, y vas a abrir y cerrar en ese punto, vas a depositar esa espina en ese punto y abrimos y cerramos. Cada uno que se deje sentir qué parte de su cuerpo necesita abrir y cerrar. Cuando abrimos, nos expandimos. Cuando cerramos, reunimos. Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Relajamos los hombros siempre me siente cómo va cambiando son. Abrir, cerrar, es el poder de la vida. En mirar su six pack, en mirar de comprar. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Siente cómo va cambiando tu estado, como ese punto de tensión, ese bloqueo, desaparece, desaparece. El chi y la sangre son aumentos y fluye bien. Al abrir, nos expandimos y al reunir el chi del universo canta. Y eres chi, eres universo, eres buen informe. Y muy suavemente deposita esa esfera, la vas a sostener delante de tu ombligo. Y poco a poco vas a ir introduciendo esa esfera de chi en el ombligo y vas a cubrir las mujeres con la mano derecha y la izquierda encima de la derecha. Y los hombres cubrirán el ombligo con la izquierda y la derecha encima de la izquierda. Y desde ahí déjate sentir. Siente la transformación. Siente que el chi y la sangre son abundantes y fluye bien. Fluye muy bien. Y desde este sangre vas a seguir conectando ese campo de chi, donde chi fluye, el chi te con y te llena de buen karma. Y poco a poco irás separando tus manos, las colocarás a los lados del cuerpo. Empezarás a mover el cuerpo suavemente como te lo pidan, te estiras, te sientas. Irás abriendo los ojos suave. Como dice en la ciencia del chi, jaula, jaula, jaula. Jaula significa todo sabía. Gracias.